Una mesera fue despedida tras ayudar a un anciano en su restaurante. Lo que nadie esperaba era que un millonario llegaría poco después, causando un giro sorprendente que dejó a todos impactados. Camila no era el tipo de persona que busca reconocimiento. Nunca lo había sido. Desde pequeña aprendió que la vida se construye con las manos, no con las palabras, y que el esfuerzo silencioso vale más que cualquier aplauso. Creció en un barrio donde los milagros no llegaban solos y donde esperar a que alguien te rescatara era el lujo que menos podías darte. Así que no esperaba. Actuaba. Se levantaba antes del amanecer todos los días. No porque le encantara madrugar, sino porque la lista de cosas que necesitaban hacerse no se detenía por ninguna razón. Primero revisaba los medicamentos de su madre. Los contaba, los acomodaba en el pastillero semanal, verificaba cuáles estaban por terminarse y hacía mentalmente el cálculo de cuántos días le quedaban antes de tener que comprar más. Luego preparaba el desayuno para los tres, aunque muchas veces ella misma no comía hasta llegar al trabajo. Su madre, doña Rosa, llevaba casi 2 años luchando contra una enfermedad que consumía energía y dinero en proporciones iguales. Era una mujer fuerte, de las que no se quejan aunque duela, pero Camila veía en sus ojos el cansancio acumulado de quien sabe que es una carga aunque nunca lo diga. Y Nico, 9 años, 3er grado, con una curiosidad sobre el mundo que a Camila le recordaba lo que ella misma había sido antes de que la realidad la fuera moldeando. Nico todavía creía que las cosas buenas llegaban a las personas buenas. Camila quería que siguiera creyéndolo el mayor tiempo posible. Por eso trabajaba donde trabajaba. Por eso aguantaba lo que aguantaba. El restaurante El Pabellón era exactamente el tipo de lugar que suena bien en una conversación, pero que se siente frío por dentro. Manteles de lino, cubiertos de plata, menú en italiano aunque la comida fuera francesa, y una clientela que pagaba el doble por sentirse especial. Camila lo conocía tan bien que ya podía moverse entre las mesas con los ojos cerrados. Sabía que Mesa pedía siempre agua mineral sin gas. Sabía que señor del fondo dejaba buena propina si lo llamabas por su nombre y mala si lo hacías esperar más de 3 minutos. Sabía que Díaz la cocina estaba lenta y cómo manejar las quejas antes de que llegaran a oídos del dueño. Ramiro. El nombre en sí mismo ya era una señal de alerta para todos los que trabajaban ahí. Era el tipo de jefe que hace sentir que cada error es una catástrofe y cada acierto apenas lo mínimo esperado. Nunca felicitaba. Corregía. Y siempre lo hacía donde alguien más pudiera escuchar, como si la audiencia fuera parte del método. Camila había aprendido a trabajar bajo ese tipo de presión de la misma manera en que había aprendido todo lo demás en su vida. En silencio, sin hacer aspavientos, con la cabeza baja y los pies en movimiento. Esa mañana en particular el restaurante estaba lleno desde temprano. Una convención de ejecutivos en el edificio de enfrente había desbordado las reservas y Ramiro, satisfecho con la afluencia, paseaba entre las mesas con ese porte de propietario que parece más supervisión que orgullo. Camila corría. Entre mesas, a la cocina, de regreso, tomando pedidos, llevando platos, asegurándose de que los vasos nunca estuvieran vacíos demasiado tiempo. Era el tipo de mañana en que no hay un segundo para detenerse, y a Camila eso en cierta manera le gustaba porque cuando el cuerpo está ocupado la mente no tiene tiempo para preocuparse. Fue en ese momento de mayor caos que la puerta del restaurante se abrió. Y entró él. Un hombre mayor. 70 años, quizás más. Pantalón de tela gastado en las rodillas, camisa a cuadros con el cuello levemente deshilachado, zapatos que alguna vez fueron buenos pero que habían recorrido demasiados kilómetros desde entonces. Caminaba con pasos cortos pero deliberados, y miraba alrededor con la expresión de alguien que sabe perfectamente que no encaja en ese lugar y que ha decidido entrar de todas formas. El contraste con el resto del salón era tan evidente que varias conversaciones se interrumpieron por un segundo. Las miradas que siguieron al anciano no eran de curiosidad genuina. Eran del tipo de miradas que dicen sin palabras, aquí no es tu lugar. El anciano pareció no notarlo. O quizás lo notó y eligió ignorarlo, que era una forma de dignidad que Camila reconoció de inmediato. Caminó hasta el mostrador y esperó. Cuando tuvo la atención del encargado de caja, respiró profundo y habló con una voz que temblaba levemente, no de miedo sino de alguien que ha tenido que tragar mucho orgullo antes de llegar a ese punto. Disculpe, ¿podría conseguir un poco de comida? Estoy dispuesto a trabajar para pagarla. Camila estaba a metros de distancia recogiendo una bandeja vacía cuando escuchó esas palabras. Se detuvo. No completamente, pero el movimiento se ralentizó. Conocía ese tono. Era el de las personas que han agotado otras opciones antes de pedir. Antes de que pudiera reaccionar, Ramiro apareció.
Salió de detrás del mostrador como si hubiera estado esperando exactamente ese momento. Se paró frente al anciano con los brazos cruzados y la expresión de quien ejerce autoridad no porque tenga razón sino porque tiene el poder. Este no es un refugio para vagabundos, dijo. Su voz no era un grito, pero tampoco hacía el menor esfuerzo por bajar el volumen. Suficientemente fuerte para que las mesas cercanas lo escucharan. Salga ahora mismo, antes de que llame a seguridad. El anciano bajó la vista. Fue ese gesto, esos hombros hundiéndose, esa mirada que encontró el suelo en lugar de encontrar a alguien que lo sostuviera, lo que terminó de decidir a Camila. Lo siento por molestar, murmuró el anciano, y comenzó a darse la vuelta. Espere aquí, le susurró Camila en voz baja mientras Ramiro regresaba a su oficina. No hubo deliberación. No hubo cálculo de riesgos. Hubo un hombre con hambre y ella tenía los medios para ayudarlo. Así de simple y así de complicado al mismo tiempo. Entró a la cocina con el paso casual de quien va a buscar algo rutinario. Tomó un tazón hondo, lo llenó con la sopa del día, cortó 2 rebanadas gruesas del pan artesanal que la cocina preparaba cada mañana, y puso todo en una pequeña bandeja. Salió por la puerta lateral y encontró al anciano todavía cerca de la entrada, con el sombrero en las manos, mirando la acera. Esto es para usted, dijo Camila poniéndole la bandeja con cuidado. No se preocupe por el pago. El anciano la miró. En sus ojos había algo que Camila tardó un momento en descifrar. No era solo gratitud, aunque eso también estaba. Era el reconocimiento de alguien que lleva mucho tiempo siendo invisible y de repente alguien lo ve. De verdad lo ve. Dios la bendiga, hija. No sabe cuánto significa esto. Camila se quedó un momento mientras él comía. Solo un momento. Luego regresó a sus mesas. Lo que no sabía era que Gerardo, el supervisor de turno, lo había visto todo. Y Gerardo era el tipo de persona que considera que informar al jefe es una virtud en lugar de lo que realmente es. Menos de una hora después, Camila fue llamada a la oficina de Ramiro. El cuarto era pequeño y olía a café frío y a decisiones tomadas sin consultar a nadie. Ramiro estaba sentado detrás de su escritorio con los dedos entrelazados sobre la superficie, en esa postura que adoptan las personas cuando quieren parecer judiciales. ¿Es cierto que le diste comida gratis a un hombre que no era cliente? Camila no bajó la vista. Sí, señor. Era un anciano con hambre. No podía ignorarlo. Ramiro golpeó la mesa con la palma. No con fuerza, pero con intención. No estamos aquí para hacer caridad. Este restaurante tiene una reputación que mantener. Lo que hiciste fue inaceptable. Señor Ramiro, fue una sopa y un poco de pan. No creo que eso. Estás despedida. Efectivamente de inmediato. Recoge tus cosas y sal de mi restaurante. El mundo no se detuvo. No hubo ningún efecto dramático. Solo la frase aterrizando en el centro del pecho de Camila con todo su peso práctico. Sin trabajo no hay alquiler, sin alquiler no hay casa, sin casa no hay nada. Salió de la oficina. Recogió su bolso. Caminó hacia la puerta sintiendo los ojos de sus compañeros sobre ella, aunque nadie dijo nada porque nadie quería ser el siguiente. Afuera, el sol seguía ahí, indiferente. El camino a casa se hizo eterno. 20 minutos que se sintieron como el doble mientras su mente hacía la misma cadena de cuentas una y otra vez. El alquiler vencía en 12 días. Los medicamentos de su madre necesitaban renovarse la semana siguiente. Nico necesitaba zapatos nuevos para el colegio porque los que tenía estaban quedando pequeños y él no había dicho nada porque sabía que no era el momento. Cuando abrió la puerta, doña Rosa la miró una sola vez y supo. ¿Qué pasó, hija? Camila soltó el bolso, se apoyó en la pared y dejó que las lágrimas hicieran lo que querían hacer desde que salió del restaurante. Me despidieron, mamá, por ayudar a un hombre que tenía hambre. Doña Rosa no dijo lo siento. No preguntó cuánto dinero quedaba. Se levantó del sillón, cruzó la sala, y abrazó a su hija con esa firmeza específica de las madres que han aprendido que a veces el único consuelo posible es el peso de un abrazo. Lo que hiciste fue lo correcto, Camila. No dejes que nadie te haga sentir lo contrario. Era lo que necesitaba escuchar. Aunque esa noche, recostada en la cama mirando el techo, las palabras correctas y las preocupaciones reales coexistían sin mucho espacio entre ellas. ¿Cómo pagarían el mes? ¿Cuánto tiempo tenían antes de que el colchón de emergencias, que apenas era un colchón de emergencias, se agotara? ¿Qué le diría a Nico? Pero debajo de todo eso, persistía algo más pequeño pero más firme. La imagen del anciano recibiendo la bandeja.
La manera en que sus hombros se habían destensado al ver la comida. Esa mirada. No podría haberse quedado quieta. Y sabiendo eso, en el fondo, tampoco podía arrepentirse. Lo que no sabía era que esa decisión había puesto en marcha algo que todavía no podía ver. La mañana siguiente fue de las que prueban el carácter de una persona no con grandes dramas, sino con la acumulación gris de las preocupaciones cotidianas. Camila se levantó a la misma hora de siempre. La inercia del hábito es más fuerte que cualquier circunstancia. Preparó el desayuno con lo que había, tortillas, frijoles refritos, y el último pedazo de queso que racionó con quirúrgica precisión en 4 partes iguales. Nico bajó somnoliento a la cocina y la encontró sentada a la mesa, que no era lo habitual a esa hora. ¿No vas a trabajar? Hoy no. Come antes de que se enfríe. El niño la miró con esa transparencia brutal de los niños que todavía no han aprendido a disimular la preocupación. Pero tomó su plato y comió sin preguntar más, que era su manera de decir que confiaba en ella. Doña Rosa salió de su cuarto apoyándose en el marco de la puerta. Camila, sé que estás siendo fuerte. Pero dime la verdad. ¿Qué vamos a hacer? Camila dejó la taza de café sobre la mesa y miró a su madre. No lo sé todavía, mamá. Pero algo va a salir. Hoy mismo empiezo a buscar. No quiero que te desgastes más de lo que ya estás. No me estoy desgastando. Estoy buscando soluciones. Es diferente. Doña Rosa tomó sus manos y las apretó. Era un gesto pequeño, pero tenía el peso de toda una vida de apoyo mutuo. Por la tarde salió al mercado con los últimos billetes contados en el bolsillo. Iba calculando mentalmente, arroz, verduras, algo de proteína si alcanzaba, y si quedaba algo, quizás fruta para Nico. Fue ahí donde la encontró Elena. La cocinera del restaurante se acercó entre los puestos con una mezcla de pena genuina y admiración en el rostro. Era una mujer de pocas palabras, pero de gestos que compensaban el silencio. Lamento mucho lo que pasó. Ramiro no tenía ningún derecho. Gracias, Elena. Pero no me arrepiento. Elena metió la mano en su bolsa y sacó un paquete envuelto en papel café. Pan fresco del turno. Tómalo. Por favor. Camila dudó exactamente lo que tardó en recordar que el orgullo malentendido no alimenta a nadie. Aceptó el pan y abrazó a Elena con genuina gratitud. Esa noche, mientras cenaban la sopa que Camila había preparado con las verduras del mercado y el pan de Elena, Nico preguntó lo inevitable. ¿Por qué te despidieron, Cami? Camila buscó las palabras con cuidado. Porque hice algo que mi jefe no quiso que hiciera. Pero fue algo bueno. Ayudé a alguien que lo necesitaba. ¿Entonces no estuvo mal? No, no estuvo mal. Nico masticó su pan pensando en eso. Cuando sea grande quiero ser como tú. Quiero ayudar a las personas. Camila sintió que algo en su pecho se apretaba de una manera que no dolía sino que calentaba. Eso significa más de lo que crees, pequeño. Esa noche tardó en dormir. Pero cuando por fin lo hizo, fue con una calma que no esperaba encontrar. La calma de quien sabe, aunque no pueda demostrarlo todavía, que está parado en el lado correcto de una decisión. Lo que aún no sabía era que al día siguiente el universo iba a empezar a mostrarle para qué había servido ese lado correcto. El ruido llegó primero. Un motor largo, suave, completamente fuera de lugar en una calle donde el sonido habitual era el de los vendedores ambulantes y las motos repartidoras. Camila estaba barriendo el pequeño patio de enfrente cuando levantó la vista. Una limusina negra. Estacionada frente a su casa con la precisión de quien tenía muy claro a dónde iba. Los vecinos ya miraban. La señora del segundo piso desde su ventana. El señor de la tienda de la esquina asomado por la puerta. 2 niños en la acera que habían dejado de jugar para quedarse boquiabiertos. De la limusina bajó un hombre que no se parecía a nada que Camila hubiera visto antes en esa calle. No era solo la ropa, aunque el traje oscuro era evidentemente de una categoría diferente a todo lo que la rodeaba. Era la manera de caminar. Sin apuro. Sin la tensión del que no sabe si está en el lugar correcto. Con la seguridad tranquila de quien raramente va a lugares donde no ha sido esperado. Se acercó directamente hacia ella. ¿Usted es Camila? Sí. ¿En qué puedo ayudarle? Él esbozó una sonrisa leve. No soy yo quien necesita ayuda, señorita. Es usted quien la merece. Camila lo miró sin comprender del todo. He venido a hablarle sobre un gesto que usted tuvo hacia mi padre. Algo en el estómago de Camila se movió. ¿Su padre? El anciano al que usted ayudó en el restaurante hace unos días. El silencio que siguió duró quizás 3 segundos.
Pero fue de los que se sienten más largos porque el cerebro está procesando demasiado al mismo tiempo. El anciano del pantalón gastado. Los zapatos desgastados. La voz que temblaba al pedir. Los hombros que se hundieron cuando Ramiro lo señaló hacia la puerta. Ese hombre tenía un hijo que llegaba en limusina. ¿Era su padre?, preguntó Camila con una voz que sonó más quieta de lo que se sentía por dentro. Sí. Me llamo Antonio. Y mi padre es don Julián. Camila se apoyó levemente en el mango de la escoba sin darse cuenta de que lo estaba haciendo. Antonio continuó, con calma, como si entendiera que ella necesitaba un momento para ordenar las piezas. Mi padre tiene la costumbre de salir solo, vestido de manera sencilla, para observar cómo las personas tratan a quienes parecen no tener nada. Es una práctica que él mismo se impuso hace años. Una forma de entender el mundo real, fuera de los despachos y las reuniones. ¿Y usted sabía que lo hacía? Siempre. Pero nunca interfiero. Es su lección, no la mía. Camila procesó eso. La idea de que aquel hombre hubiera elegido pasar hambre para ver cómo respondía la gente. La idea de que ella, sin saberlo, había sido observada en el momento más instintivo de su carácter. Lo que usted hizo por él fue algo que no todos están dispuestos a hacer, dijo Antonio. Arriesgó su trabajo por un desconocido. Eso no es común, Camila. Solo hice lo que me pareció correcto. De eso es precisamente lo que la hace especial. ¿Podemos hablar adentro?, preguntó Antonio con una cortesía que no era protocolo sino algo más parecido al respeto genuino. Camila dudó un segundo. Era un desconocido. Un desconocido en limusina, pero desconocido al fin. Sin embargo, algo en su manera de hablar, en la manera en que la miraba sin condescendencia y sin lástima, le decía que podía abrir la puerta. Pase, dijo. Adentro, Antonio tomó asiento en la silla que Camila le indicó y miró el espacio sin el gesto evaluador de quien compara, sino con el de quien observa. Vio el cuaderno de cuentas sobre la mesa. Las fotos en la pared. La cocina ordenada con lo que había. Quiero saber más sobre usted, dijo. Mi padre me contó lo que hizo, pero siento que hay más detrás de esa decisión. Camila se sentó frente a él con las manos cruzadas. No hay mucho que contar. Trabajo para cuidar a mi madre y a mi hermano. Cuando vi a su padre ese día, tenía los medios para ayudarlo, aunque fueran pequeños. Y lo hice. Esos medios, dijo Antonio con suavidad, le costaron el trabajo. Sí, pero no me arrepiento. Antonio la miró. No rápido. Con la atención de quien está buscando algo específico y quiere asegurarse de encontrarlo. Mi padre quedó profundamente conmovido. Me pidió que viniera a expresarle nuestro agradecimiento. Pero también quiero ofrecerle algo más. Antes de que pudiera continuar, la puerta se abrió y Nico entró corriendo, deteniéndose en seco al ver al extraño. ¿Quién es, Cami? Él es el señor Antonio. Está aquí para hablar conmigo. Antonio se giró hacia el niño con una sonrisa que no tenía nada de formal. ¿Eres el hermano de Camila? Nico asintió con la cautela de los niños frente a los adultos desconocidos. Tienes mucha suerte. Tu hermana es una persona muy valiente. Nico miró a Camila con ese orgullo simple y absoluto que solo tienen los hermanos menores. Luego desapareció por el pasillo. Antonio regresó a Camila. Sé que no puedo devolverle su trabajo. Pero quiero ofrecerle algo más. Algo que le permita construir un futuro diferente. ¿Ofrecerme qué?, preguntó Camila, y su voz tenía esa mezcla específica de quien quiere escuchar pero todavía no se permite esperar demasiado. Eso es exactamente lo que quiero explicarle. Pero antes necesito que confíe en mí. Pausa. Camila lo miró. Le escucho, señor Antonio. Y Antonio habló. Le explicó que tenía una cadena de hoteles. Que valoraba la integridad por encima de la experiencia en papel. Que lo que había visto en la historia de Camila, contada por su propio padre con los ojos todavía brillantes de emoción, era exactamente el tipo de carácter que buscaba en las personas de su equipo. Sacó un sobre del bolsillo interior de su saco. Aquí hay una cantidad suficiente para cubrir los gastos de su familia durante 6 meses. Para que puedan estabilizarse mientras usted decide y se adapta. Camila levantó las manos. No puedo aceptar eso. No ayudé a su padre esperando ninguna recompensa. Lo sé. Por eso creo que lo merece. Camila miró el sobre. Luego a Antonio. La lógica de él era perfectamente clara y completamente imposible de refutar, lo cual la hacía sentir más incómoda, no menos. También quiero ofrecerle un trabajo en mi empresa, continuó Antonio. Capacitación completa, apoyo en cada etapa.
Usted empezaría desde una posición de asistente, pero con perspectivas de crecimiento real. La mañana de su primer día, una camioneta negra llegó puntual a las 8. Nico ya estaba despierto, que no era habitual. Estaba sentado en la sala con los brazos cruzados y esa expresión de estoicismo forzado que tienen los niños de 9 años cuando quieren parecer que no están a punto de llorar. ¿Tienes que irte lejos? No es tan lejos. Y es por los 3. ¿Vas a volver? Siempre. Porque aquí está mi hogar. Doña Rosa la abrazó en la puerta. El tipo de abrazo que dice muchas cosas al mismo tiempo. Te quiero, ten cuidado, estoy orgullosa, vuelve pronto. Nunca olvides lo lejos que has llegado, hija. Camila subió a la camioneta. Y mientras el barrio quedaba atrás por la ventana, respiró hondo. Nueva etapa. El hotel era todo lo contrario de lo que Camila había conocido. No el restaurante de Ramiro, que ahora le parecía pequeño y ruidoso en comparación. Esto era diferente en una escala que costaba procesar, un edificio de vidrio y acero con una recepción de mármol, candelabros de cristal, y una precisión en cada detalle que decía que aquí todo estaba pensado. Camila entró detrás de Antonio y respiró. Olía a flores frescas y a un limpiador que claramente no costaba lo mismo que el del restaurante de Ramiro. Bienvenida a su nuevo lugar de trabajo. Es increíble. Y lo era. Antonio la llevó al segundo piso donde los esperaba Verónica. 40 años aproximadamente, cabello recogido, sonrisa que era profesional pero no era falsa, lo cual en ese mundo era un rasgo más raro de lo que parecía. Camila, ella se encargará de tu capacitación. Está aquí para lo que necesites. Encantada, dijo Verónica estrechándole la mano. Empezamos cuando quieras. Empezaron ese mismo día. Y fue intenso. Los protocolos del hotel eran un universo en sí mismos. Estándares de atención que tenían lógica pero que requerían práctica para volverse reflejos. Procedimientos de reservas que parecían sencillos hasta que se ponían en práctica. La importancia de los detalles invisibles, esos que los huéspedes no notan conscientemente pero que definen si una estancia se siente memorable o solo correcta. Camila cometió errores. Más de uno. Confundió procedimientos, buscó palabras que no encontró, se sintió más de una vez como alguien que llegó a un examen sin haber leído el temario completo. Pero Verónica era paciente de una manera que no se sentía condescendiente. Todos empezamos aquí, Camila. Lo que importa es que aprendes rápido. Y lo haces. Esa frase se quedó en algún lugar dentro de ella. Todos empezamos en algún lugar. Se convirtió en lo que se repite uno en voz baja cuando el cansancio empieza a hablar más fuerte que la determinación. Los días siguientes fueron una mezcla de aprendizaje acelerado y descubrimientos propios. Camila comenzó a notar que algunas cosas que creía limitaciones en realidad eran ventajas. Sus años de trabajo en el restaurante le habían dado algo que no venía en ningún manual, la capacidad de leer a las personas rápidamente. De saber antes de que alguien lo dijera si algo estaba bien o estaba por salir mal. De moverse con esa eficiencia silenciosa que viene de haber aprendido a hacer práctica antes que teórica. Verónica lo notó durante la segunda semana. Tienes un instinto para la atención que muchos no desarrollan aunque lleven años en esto. Eso no se enseña, Camila. Eso se tiene o no se tiene. Camila lo escuchó. No lo desestimó como había hecho antes con los elogios que no estaba acostumbrada a recibir. Esta vez lo dejó entrar. Una semana después, Antonio la invitó a cenar en el restaurante del hotel. Camila llegó con el vestido más elegante que había traído de casa, sintiéndose levemente desajustada entre la cristalería y el protocolo. Pero la manera en que Antonio la recibió, como a alguien que ya pertenecía ahí aunque todavía no lo supiera del todo, disolvió la mayor parte de ese desajuste. Verónica me ha dicho que su progreso es excepcional. Estoy haciendo mi mejor esfuerzo. Lo noto. Pero esto es solo el comienzo. Hay mucho más por venir. Mientras tanto, en el restaurante El Pabellón, la noticia había llegado por los canales habituales de los chismes laborales, de boca en boca, con los detalles amplificados en cada retransmisión. Ramiro escuchó que Camila estaba en uno de los hoteles de Antonio Montoya. El Antonio Montoya. La cadena con propiedades en 4 estados. Se quedó sentado frente a su escritorio en silencio por un momento. Luego dijo, para nadie en particular, con esa sonrisa que uno fabrica cuando la alternativa es reconocer que cometió un error. Siempre supe que esa chica tenía potencial. Pero decidió irse. Veremos cuánto le dura esa suerte. Las palabras sonaron vacías incluso en el cuarto vacío. Porque en el fondo, debajo de todo ese cinismo construido con esmero,
Ramiro sabía exactamente lo que había hecho. Había despedido a alguien valiosa por un tazón de sopa. Y las personas que saben que cometieron un error pero no pueden admitirlo siempre necesitan convencerse de que al final todo va a salir mal para el otro. Raramente funciona. El primer gran desafío de Camila llegó una tarde cuando Verónica estaba fuera en una reunión externa y un huésped importante, empresario con reserva para un evento privado esa misma noche, llegó con una solicitud que requería coordinar 3 áreas del hotel de manera simultánea e inmediata. Camila estaba sola en el mostrador. Dudó exactamente 4 segundos. Luego tomó el teléfono. Llamó a banquetes. Llamó a logística. Llamó a la cocina. Coordinó los tiempos. Negoció un conflicto de horario entre 2 proveedores con una solución que satisfizo a ambos, y tuvo todo confirmado en menos de 40 minutos. El huésped quedó tan impresionado que al día siguiente pidió hablar con Antonio personalmente. Su empleada resolvió todo sin despeinarse. Personas así son las que marcan la diferencia. Cuando Antonio se lo contó, Camila sintió algo que tardó un momento en identificar porque no estaba acostumbrada a sentirlo sin que llegara mezclado con alivio o con miedo. Orgullo puro. Sin adornos. El de quien sabe que hizo algo bien sin necesitar que nadie se lo confirme para creerlo. Esa noche llamó a su madre. Hoy fue un día complicado. Pero lo resolví. Lo sé, hija. Siempre lo resuelves. Nico no para de contarles a los vecinos que su hermana trabaja en un gran hotel. Camila rió. Una risa limpia, sin el peso de antes. Dile que cuando vaya a visitarlos le cuento todo en persona. Las semanas siguientes construyeron una nueva Camila, aunque ella no lo veía así exactamente. Para ella era el mismo proceso de siempre, aprender, equivocarse, corregir, avanzar. Lo que no notaba desde adentro, pero que todos a su alrededor sí veían, era cuánto había cambiado el punto de partida. Verónica lo decía abiertamente en las reuniones de equipo. Camila tiene una actitud que es el estándar al que todos deberíamos apuntar. Si el equipo funciona como funciona, ella tiene mucho que ver. Y en una conversación privada con Antonio. Tiene un potencial que todavía no ha descubierto del todo. A veces todavía duda de sus decisiones cuando en realidad son las correctas. Antonio pensó en eso. La confianza se construye con el tiempo. Pero con el apoyo correcto, se acelera. La oportunidad de acelerarla llegó con el evento de los inversionistas internacionales. Verónica reunió al equipo con una seriedad que marcaba la importancia del momento. Estos inversionistas vienen a evaluar si financian nuestra próxima expansión. Todo, cada detalle, cada interacción, importa. Camila, tú liderarás la recepción. Camila sintió el peso de esas palabras aterrizando en su pecho. Tú, confío en que lo harás excelente. Los días previos fueron los más intensos que había vivido desde su llegada. Trabajó horas que no estaban en su contrato. Revisó listas hasta memorizarlas. Coordinó con cada área como si estuviera ensamblando algo que no podía permitirse que saliera imperfecto. Antonio pasó por su estación una tarde y la encontró revisando el mismo documento por tercera vez. Camila. Ella levantó la vista. Estos eventos no solo se tratan de perfección técnica. También se trata de transmitir confianza y calidez. Y eso, usted ya lo sabe hacer. Respiró. Asintió. Guardó ese recordatorio para el día siguiente. El día del evento llegó con toda su presión y también con algo inesperado. En el momento en que los invitados comenzaron a llegar y Camila entró en el ritmo de la recepción, los nervios se dieron espacio al enfoque. No desaparecieron, pero dejaron de mandar. La tarde avanzó bien. Los comentarios entre los inversionistas eran positivos. Pero a mitad del evento, un camarero nuevo derramó una copa de vino tinto sobre el mantel blanco de la mesa central en el momento más visible del salón. El tiempo se suspendió por una fracción de segundo. Camila se movió antes de que alguien más pudiera procesar lo que había pasado. Pidió el cambio del mantel. Ofreció disculpas breves y precisas. Redirigió a los invitados a una mesa lateral con la naturalidad de quien simplemente está ejecutando un plan que siempre estuvo ahí. Lo hizo sin perder el tono. Sin mostrar pánico. Los invitados casi no lo mencionaron después. Al final de la noche, Antonio se acercó a ella mientras supervisaba los últimos detalles del cierre. Lo que hizo hoy fue inspirador, Camila. Hubo un problema con la mesa. Pensé que podría arruinarlo todo. Al contrario. La manera en que manejó esa situación demostró algo que no viene en ningún manual de capacitación. Esa noche, en su habitación, encontró una nota bajo la puerta.
Era de Verónica. Camila, estoy impresionada por tu crecimiento. Sigue así y llegarás muy lejos. Lo sé con certeza. Dobló la nota. La guardó en el cuaderno. Llamó a su madre y le contó todo. Estamos tan orgullosos de ti. Nico no duerme de la emoción. Camila rió. Todo lo que estoy haciendo es por ustedes. Lo sabemos, hija. Pero también hazlo por ti. Porque te lo mereces. La visita de Ramiro llegó sin anuncio, como todas las cosas que uno no ha invitado pero que de alguna manera saben dónde encontrarte. Camila estaba en la recepción revisando las reservas cuando uno de los botones se acercó con el mensaje. Hay un hombre en el lobby que pregunta por usted. Menciona el restaurante donde trabajaba antes. El estómago se contrajo. Solo una persona del restaurante tendría razón para venir aquí con esa información como tarjeta de presentación. Caminó hacia el lobby. Ramiro estaba parado junto a una columna con un traje que intentaba estar a la altura del lugar pero que no lo lograba del todo. Miraba alrededor con esa expresión específica de las personas que quieren aparentar que no están intimidadas, lo cual inevitablemente produce el efecto contrario. Al fin te encuentro, dijo cuando la vio. Camila se detuvo a distancia calculada. ¿Qué hace aquí, señor Ramiro? Solo quería verte. Escuché los rumores. Felicidades, has llegado lejos. Aunque pensé que quizás podrías necesitar algún consejo para mantenerte en un lugar como este. No es fácil destacar aquí. Gracias por su preocupación. Me estoy manejando perfectamente bien. Solo digo que si alguna vez necesitas orientación, puedes contar conmigo. Siempre fui justo contigo, Camila. Fue justo cuando me despidió por darle de comer a un anciano que tenía hambre. La sonrisa de Ramiro vaciló. Solo por un instante. Luego recuperó ese tono de quien cree que puede reencuadrar cualquier cosa. Fueron circunstancias difíciles. Pero mira, al final todo salió bien para ti. Antes de que Camila pudiera responder, escuchó pasos detrás de ella. Antonio. Su sola presencia reorganizó el espacio de una manera que no requirió ningún gesto ni ninguna declaración de autoridad. Ramiro lo vio y algo cambió en su postura de manera involuntaria. ¿Todo bien, Camila? Sí. Él es el señor Ramiro, mi antiguo empleador. Antonio extendió la mano con la cortesía exacta de quien no tiene nada que demostrar pero tampoco nada que ocultar. Un gusto. ¿Qué lo trae por aquí? Solo una visita. Grato ver que está en un lugar tan prestigioso. Antonio sonrió. Camila es una de nuestras mejores empleadas. Su integridad y capacidad son excepcionales. Ramiro asintió varias veces. Bueno, no quiero interrumpir más. Fue un placer, Camila. Señor Antonio, tiene un equipo notable. Salió con pasos que intentaban ser casuales pero eran demasiado rápidos para hacerlo. Antonio esperó. ¿Estás bien? Sí. Solo me tomó por sorpresa. Pero ya no importa. Él es parte de mi pasado. Yo estoy enfocada en mi presente y mi futuro. Antonio la miró con esa tensión que siempre tenía cuando escuchaba algo que confirmaba lo que ya sabía. Esa es exactamente la respuesta correcta. Esa noche, reflexionando sobre el encuentro, Camila llegó a una conclusión que no había podido articular del todo hasta ese momento. Ramiro no la había venido a ayudar. Había venido a comprobar si todavía podía hacerla sentir pequeña. Y había descubierto que no podía. Porque ya no era la misma. No por el hotel. No por el trabajo. Sino porque había tomado decisiones que la habían llevado a entenderse mejor a sí misma. Y ese conocimiento no se devolvía. Las semanas que siguieron estuvieron marcadas por una claridad nueva. No la ausencia de dudas, porque las dudas seguían llegando, sino la capacidad de distinguir entre las que merecían atención y las que solo eran ruido. Verónica la llamó a su oficina una tarde con una carpeta en la mano y una expresión que era difícil de descifrar. Quiero que leas esto, Camila. Era su informe de evaluación. Camila lo leyó de principio a fin. Línea por línea. Iniciativa natural en situaciones de presión. Capacidad de conexión genuina con el equipo y los huéspedes. Crecimiento exponencial desde su incorporación. Liderazgo emergente confirmado. Potencial para roles de mayor responsabilidad en el corto plazo. ¿Esto es real?, preguntó. Y sonó más a asombro que a duda. Por supuesto. Por eso Antonio y yo queremos ofrecerte un nuevo reto. Camila levantó la vista. Queremos que asumas el puesto de asistente de gestión en el área de eventos. El silencio duró el tiempo que Camila necesitó para decidir que esta vez el miedo no iba a hablar primero.
¿De verdad creen que puedo hacerlo? No solo lo creemos. Estamos seguras de ello. Camila llamó a su madre esa noche. Mamá, ¿recuerdas cuando me dijiste que no tuviera miedo de soñar en grande? Claro que sí. ¿Por qué? Porque me ofrecieron un ascenso. La voz de doña Rosa tardó un momento. Cuando llegó, tenía esa textura de quien está llorando sin querer admitirlo. Siempre lo supe, Camila. Desde siempre. La semana siguiente, Antonio organizó una breve reunión para anunciar formalmente el nuevo rol. El equipo aplaudió. Alejandro, el jefe de cocina que al principio la había mirado con escepticismo, fue el primero en acercarse. Cuando Camila tomó la palabra, miró a cada persona presente. Quiero agradecerles. Nunca imaginé estar aquí. Pero estoy aquí porque creí en mí misma, y porque ustedes también lo hicieron. Prometo no defraudar esa confianza. Antonio, desde el fondo, observó en silencio. Había apostado bien. Y lo sabía. El primer gran evento bajo su nueva responsabilidad fue una gala benéfica. 200 personas, 5 tiempos en el menú, músicos en vivo, lista de invitados con nombres que aparecían en los periódicos. Camila se preparó como lo hacía para todo, con una precisión que rozaba lo metódico y una atención a los detalles que Verónica había identificado como una de sus fortalezas más naturales. Revisó todo 2 veces. Y luego una tercera. La noche del evento, se paró en el centro del salón decorado y respiró. Esto era lo opuesto de correr entre mesas en el pabellón. Aquí organizaba el espacio donde otros brillaban. Y le gustaba. Un proveedor llegó tarde. Camila redistribuyó al personal, ajustó los tiempos de servicio, pidió aperitivos adicionales para mantener a los invitados cómodos. Lo resolvió sin alzar la voz, sin mostrar pánico, con la misma calma visible que había aprendido era en sí misma una herramienta de liderazgo. Al final de la noche, varios invitados se acercaron a Antonio. Su equipo es extraordinario. Especialmente la joven que supervisó todo. Se nota que disfruta lo que hace. Antonio los escuchó y buscó a Camila con la mirada entre el personal que cerraba el evento. La encontró en un sofá junto a la ventana revisando su lista de pendientes. Ya puedes descansar. Solo quería asegurarme de que todo quedara en orden. Antonio le quitó la lista con suavidad. Todo está en orden. Lo que hiciste esta noche fue extraordinario, Camila. Gracias, señor Antonio. No habría sido posible sin el equipo. El mérito es tuyo. Quiero que lo sepas y lo creas. Esa noche abrió el cuaderno y escribió bajo las frases anteriores. Liderar no es estar al frente. Es ser la razón por la que el equipo quiere seguir moviéndose. El reconocimiento que siguió al evento fue real y concreto. Cartas de los organizadores. Comentarios positivos en la prensa local. Una reunión en la que su nombre se mencionó más de una vez con calificativos que habría sido incapaz de imaginarse en los días en que Ramiro la miraba como a alguien que debía esforzarse simplemente para no ser un problema. Una tarde, mientras revisaba correos, recibió el mensaje de la recepción. Hay alguien preguntando por usted. No dio su nombre. Bajó con curiosidad. Y se detuvo. Don Julián. Parado junto a la recepción con su bastón de madera, mirando el vestíbulo con asombro tranquilo. Vestido con ropa sencilla pero limpia. Exactamente como la primera vez, pero sin el peso de la desesperación. Don Julián, dijo Camila acercándose rápido. ¡Qué alegría verlo! El anciano la miró y sus ojos se llenaron de algo que iba más allá de la gratitud simple. Tenía que venir a verte, hija. Antonio me contó todo. Y no podía quedarme sin conocer el lugar donde estás construyendo tu futuro. Se sentaron en una de las salas de espera con 2 cafés entre ellos. ¿Cómo se siente, don Julián? Bien, gracias a Dios. Aunque mejor me siento al verte aquí. Cuando nos conocimos vi algo en tus ojos que pocas personas tienen. ¿Qué vio? La decisión de hacer lo correcto cuando hacerlo cuesta. Eso es más raro de lo que la gente cree. Camila bajó la vista. Solo hice lo que me pareció natural. Y eso es exactamente lo extraordinario. Lo natural en ti es lo que para otros requiere un esfuerzo enorme. Tomaron el café en silencio por un momento. No tienes que agradecer nada, continuó don Julián. Solo sigue adelante ayudando a otros como me ayudaste a mí. Esa será la mejor manera de devolver lo que se te ha dado. Cuando el anciano se fue, Camila se quedó en el vestíbulo un momento, pensando en el recorrido, en la sopa y el pan, en el despido, en la limusina frente a su casa, en Verónica y su informe,
En Antonio y su certeza tranquila. En Nico y su dibujo de la casa grande. En todas las pequeñas decisiones que se acumulan hasta volverse algo más grande que cualquiera de ellas por separado. Subió a su oficina y abrió el cuaderno. Escribió: el momento en que decides ver a quien los demás eligen ignorar, decides también quién quieres ser. Semanas después llegó la propuesta que no esperaba. Antonio la llamó a su oficina una mañana. Sobre la mesa había un dossier con el logotipo de la cadena. Camila, siéntate. Hay algo importante. Estamos abriendo un nuevo hotel en Monterrey. Quiero que formes parte del equipo fundacional. Camila procesó las palabras. Monterrey. Sí. Trabajarás junto a Diego Salinas, uno de nuestros gerentes más experimentados. Pero tendrás libertad real para implementar tus ideas. Es una oportunidad genuina de crecimiento. Significa estar más lejos de mi familia. Lo sé. Por eso no te pido que decidas ahora. Esa noche, la llamada con su madre fue la más honesta que habían tenido en meses. Me ofrecieron Monterrey, mamá. Es grande. Pero significa más distancia. Doña Rosa guardó silencio exactamente el tiempo que necesitó para pensar en serio. Camila, quiero que crezcas. Nosotros estaremos bien. Tú tienes que ir. ¿Estás segura? Más que de cualquier otra cosa. 3 días después, Camila entró a la oficina de Antonio con la decisión tomada. Acepto, señor Antonio. Él se levantó y le extendió la mano. Lo sabía. La mañana de la partida fue de esas que se graban no con nitidez sino con sensaciones. El olor de la cocina de su casa. El peso del abrazo de su madre. La voz de Nico intentando sonar valiente. ¿Vas a volver, Cami? Siempre. Porque aquí está mi hogar. Subió a la camioneta. El barrio quedó atrás. Monterrey la recibió con montañas que hacían que todo pareciera más pequeño y más grande al mismo tiempo. Diego Salinas la esperaba en el aeropuerto. Un hombre de 50 años, curtido, directo, con el tipo de apretón de manos que dice más sobre una persona que cualquier presentación formal. Bienvenida. Antonio y Verónica tienen grandes expectativas. Por lo que me han dicho, están bien fundadas. Las semanas siguientes fueron las más densas y también las más ricas que Camila había vivido. El hotel estaba en sus etapas finales antes de la apertura, y ella estaba en el centro de todo, coordinando proveedores, formando al personal, revisando protocolos, tomando decisiones que afectaban el funcionamiento del lugar en los meses por venir. Era más exigente que cualquier cosa anterior. Y precisamente por eso le gustaba. En sus ratos libres exploraba Monterrey. Las montañas, los mercados, los parques. Descubrió una ciudad que tenía su propia personalidad. Compró un marco en una tienda de arte para la foto de su familia, que colocó en su escritorio como ancla visible. Para no olvidar por qué. Una tarde, mientras revisaba los planos con Diego, sonó su teléfono. Era Antonio. ¿Cómo te estás adaptando? Ha sido un reto, señor Antonio. Pero me encanta cada día. Eso es lo que quería escuchar. La llamada fue breve pero bastó. La inauguración llegó en la fecha exacta. Lo cual, considerando todo lo que había implicado llegar ahí, era en sí mismo una declaración de lo que el equipo era capaz. La gala de apertura era para la élite empresarial y social de Monterrey. El tipo de evento donde todo tiene que funcionar perfectamente para que parezca que no cuesta ningún esfuerzo. Camila se vistió con el traje negro de gestión y se paró en el vestíbulo 2 horas antes del primer invitado. Revisó todo 2 veces. Y luego una tercera. Antonio llegó con los inversionistas principales. Al verla, el lugar luce perfecto, Camila. Es un honor ser parte de esto, señor Antonio. Este éxito también es tuyo. No lo olvides. La noche avanzó con la fluidez de todo aquello que fue bien preparado. Cuando surgieron contratiempos, Camila los resolvió con la calma que había convertido en su firma personal. Sin alzar la voz. Sin mostrar el estrés por dentro. Tomando decisiones rápidas que parecían simples porque venían de alguien que sabía exactamente qué hacer. Al cierre, Diego llegó con 2 copas de champán. Camila, este ha sido uno de los mejores eventos que he supervisado. Fue un trabajo de equipo. Tal vez. Pero tú eres el alma de este equipo. Brindaron. Esa noche, en su habitación, Camila abrió el cuaderno y buscó las frases que había ido acumulando desde el principio. Las leyó todas. Luego añadió la última de ese capítulo. No soy la misma persona que ayudó a un anciano en un restaurante. Pero la razón por la que lo hice sigue siendo exactamente la misma.
La semana siguiente a la inauguración trajo reconocimiento público. Los periódicos locales cubrieron el evento con elogios. Los inversionistas confirmaron su interés en la expansión. Y Diego, en la primera reunión de revisión post-inauguración, no dejó lugar a dudas sobre cómo había visto el trabajo de Camila. Tienes un futuro brillante en esta empresa. Y eso no es un cumplido. Es un análisis. Una mañana, mientras revisaba los informes de la primera semana de operación, su teléfono sonó. Era Antonio. Camila, ¿puedes subir a la terraza? Quiero hablar contigo. La terraza del hotel tenía una vista que seguía quitándole el aliento después de semanas. Las montañas de Monterrey al fondo, la ciudad extendiéndose hacia todos lados, el cielo de la tarde transformándose. Antonio estaba ahí con 2 tazas de café. Gracias por venir. Quería tomar un momento para reflexionar contigo. Se sentaron frente a la vista. Has construido estas oportunidades, Camila. Yo solo fui el medio para que mostraras lo que eres capaz de hacer. Ella miró las montañas sin responder de inmediato. Pero hay algo más, continuó Antonio. Estamos desarrollando un programa de formación para futuros líderes de la cadena. Queremos que tú lo encabeces. Camila lo miró. Yo. Has demostrado que no solo superas desafíos, también inspiras a otros a hacerlo. Eso es lo que necesita este programa. Sería un honor. No sé si estoy completamente lista, pero... Antonio la miró con esa tranquilidad específica de quien ya tomó su decisión hace tiempo. Si no lo creyera, no estaría aquí sentado contigo. Pasaron un momento en silencio mirando el horizonte. El café se enfriaba despacio. Entonces llegó la sorpresa que Camila no había anticipado. Un mensaje de Verónica. Camila, mira hacia la entrada del hotel. Bajó rápidamente. En el vestíbulo, parados junto a la recepción, estaban Doña Rosa y Nico. Camila cruzó el lobby sin calcular los pasos. Mamá. Nico. Los abrazó a los dos al mismo tiempo, sin importarle el personal que miraba desde la distancia discreta. Antonio nos invitó, dijo Doña Rosa cuando pudieron separarse. Dijo que querías mostrarnos tu mundo. Nico se separó para mirar alrededor. Sus ojos recorrieron los candelabros, los pisos de mármol, las plantas enormes junto a los ventanales. Cami, tú hiciste todo esto. No todo, dijo ella riendo. Pero sí una parte. Pasaron 3 días que Camila guardaría en algún lugar específico de la memoria, de esos que se vuelven a visitar cuando hace falta recordar por qué vale la pena el esfuerzo. Los llevó por la ciudad, por las montañas que seguían siendo la mejor vista del hotel, por los mercados que había descubierto en sus caminatas. Les mostró el hotel con ese orgullo tranquilo de quien sabe que construyó algo real. La última noche, después de que Doña Rosa y Nico se fueron a dormir, Camila subió sola a la terraza. Antonio llegó unos minutos después. Se sentaron en silencio con el cielo estrellado sobre las montañas. ¿En qué piensas?, preguntó él. En el camino. En lo que costó llegar aquí. En que todo empezó con un tazón de sopa. Antonio levantó su taza de café. Por las decisiones valientes y las personas que tienen el coraje de tomarlas. Camila alzó la suya. Por los nuevos comienzos. Y por las personas que te ayudan a creer los posibles. Brindaron bajo el cielo de Monterrey. Y Camila supo, con esa certeza que no necesita demostración, que lo que había construido no tenía fecha de vencimiento. Porque no estaba construido sobre la suerte ni sobre la generosidad de alguien más. Estaba construido sobre quién era ella. Sobre la decisión de ver a quien los demás eligen no ver. Sobre la valentía de hacer lo correcto cuando hacerlo tiene un precio. Y sobre la convicción, aprendida no en un aula sino en el camino, de que las personas que eligen la bondad cuando les cuesta algo son exactamente las que el mundo necesita en los lugares donde se toman las decisiones importantes. Su historia no había terminado. Apenas estaba alcanzando velocidad.